Buenas, buen día, jóvenes. Nuevamente nos vemos por este medio de comunicación. Por medio de este corto video, vamos a desarrollar el contenido del indicador 3.3, derechos de los indígenas y las minorías. Cuando hablamos de los derechos de los pueblos indígenas y las minorías, es que vamos a entablar un poco cómo lucharon los pueblos indígenas para ser escuchados, ¿verdad? Es decir, cuál fue esa lucha constante que los pueblos indígenas tuvieron ante la sociedad, ante las políticas, ¿verdad? Y para ello voy a utilizar en esta ocasión una presentación que quiero compartirles relacionada con los derechos de los pueblos indígenas. Entonces vamos a ver, primeramente vamos a empezar, ¿qué dice la Constitución de la República de Guatemala? ¿Por qué nos vamos a centrar en Guatemala? Porque es ahí exactamente donde surge, ¿verdad?, la lucha de los pueblos indígenas, gracias a Rigoberta Menchú, una indígena destacable de ese país. Entonces, la Constitución de la Política, de la República de Guatemala establece en su artículo 58 el derecho a la identidad cultural de la persona de acuerdo con su lengua y sus costumbres. Asimismo, en la misma Constitución, el artículo 76, se indica que en las escuelas en zonas con población indígena predominante, la educación debe ser bilingüe. Ojo con esto. Significa que no se le está dando prioridad, ¿verdad?, a que el lenguaje sea netamente español, ¿verdad?, sea castellano, sino que bilingüe significa que sea diverso. Y es ahí donde se le apoya, ¿verdad?, prácticamente a las comunidades indígenas. Guatemala, como ustedes muy bien lo saben, es un país en el que se evidencia con claridad el multiculturalismo. ¿Qué significa esto? Cuando hablamos de multiculturalismo, significa que hay una diversidad de lenguas, hay una diversidad de cultura, por lo que ya veíamos en el contenido anterior sobre los grupos étnicos minoritarios que radican en Guatemala. Entonces, la legislación guatemalteca garantiza el respeto de la diversidad cultural y étnica. Entonces, es por ello que los derechos de las etnias se perfilan desde 1948 con la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, ONU. Y es en ese documento, en su artículo 8, donde enuncia el derecho a la protección contra la discriminación. En la década de 1980 se plantean de forma más clara la defensa de las etnias en los llamados derechos humanos de tercera generación, porque el sujeto de esos derechos ya no son individuos ni estados, sino los pueblos. Esto permite entonces que puedan ser reclamados por las poblaciones ante el Estado y cuando es el propio Estado el agresor ante los organismos internacionales entre estos. Entonces, prácticamente que gracias a la tercera generación de los derechos humanos, ya los pueblos indígenas ya pueden reclamar sus derechos, ¿verdad? Sus derechos personales como derecho a la paz. Los mismos pueblos tienen derecho a no ser agredidos durante un conflicto bélico, ¿verdad? Sea un conflicto bélico, un conflicto armado, sea interno o sea externo. Asimismo, también el derecho de las minorías conlleva el reconocimiento a la diversidad cultural, a aceptar que las personas tienen diferente edad, creencias religiosas, tienen idiomas, concepciones diferentes de lo que es la familia, ¿verdad? Y de la propiedad también. Entonces, ese es otro de los derechos también que se les ha resguardado y por lo cual se les ha violentado por muchos años a los pueblos indígenas. El derecho al desarrollo. Todas las etnias tienen derecho a beneficiarse del desarrollo económico para gozar de una vida digna. Este es otro derecho también por ejemplo, en Guatemala se les ha violentado a los indígenas. Por tal razón, las indígenas tienen derecho también a autogobernarse, es decir, a no ser esclavizadas
bajo un, un patriarcado, ¿verdad? Entonces, estos aspectos son los que más rechazan los estados y por ende, el primero debe de motivarse o debe ser motivo para las etnias a independizarse, lo que rompería la unidad territorial del estado. Entonces, el derecho, como yo les dije, el derecho a la paz. En el aspecto de los recursos implicaría entonces en muchos casos, ¿verdad? Que recuperar las tierras, por ejemplo, de los grupos étnicos y que actualmente muchas veces estas tierras son explotadas con cultivos comerciales o dejar, ¿verdad? Otorgárnoselas a ellos en concesión para que ellos extraigan la madera. Entonces, muchas veces estas tierras se les han sido quitadas a los indígenas para extraer materia prima. Entonces, estos son los puntos más álgidos, ¿verdad? A considerar que muchas veces eh, los países violentan y es por ello donde la ONU, ¿verdad? Aprobó exactamente en el año 2007 ante la Asamblea General, ¿verdad? Se aprueba la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas. Entonces, fue exactamente desde el 2007, podemos hablar ya de derechos de los pueblos indígenas. Y entonces, ya en esta declaración, prácticamente va lo que es el autogobierno en lo relativo a sus asuntos internos y locales, ¿verdad? También va el derecho a ser consultados en los temas que les afecten, pues, ¿verdad? Entonces ya donde ya el indígena ya tiene también derecho también a participar en la política de su país de origen. Entonces, sin embargo, valga el término aclarar, la declaración no solo tiene carácter de recomendación, sino que también obliga a los estados a cumplir esos compromisos. Es decir, que en aquellos países donde todavía existen grupos étnicos, esta declaración les obliga a estos países a que cumplan estos compromisos de los cuales les acabo de mencionar. El derecho a ser consultado significa que los gobiernos deben de tomar en cuenta a los pueblos indígenas, no pueden marginarlos. Entonces, el siguiente paso sería darles ese carácter, ¿verdad? A través de a través de la creación de convenciones sobre los derechos humanos que los estados tendrían que aprobar para tener acceso a préstamos internacionales. Entonces, muchas veces los indígenas carecen de ese tipo de apoyo de los gobiernos, el hecho de tener derecho a un préstamo, ¿verdad? Internacional, o ya no digamos eh, préstamos locales en la banca. Entonces, la organización es pro de los derechos, ¿verdad? Prácticamente surgen de la ONU. Entonces de la misma ONU se desprenden el Consejo de Derechos Humanos, el Consejo Económico y Social, la Organización Internacional del Trabajo, mejor conocida como la OIT, que prácticamente también tiene mucho que ver porque el indígena también tiene derecho a un trabajo, pues, ¿verdad? A no ser discriminado por su apariencia física, por su cultura o por su religión o por su descendencia étnica. Entonces, esto es algo muy importante a tomar en cuenta. Entonces, por eso todas esas dependencias de la ONU, como el Consejo Económico Social, el Consejo de Derechos Humanos, la OIT, la OEA incluso, es otro organismo de la ONU. Y también, porque no también mencionar la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que es un organismo que prácticamente vela por los derechos de los pueblos indígenas, aunque no tiene un carácter vinculante, pero es una de los organismos que está ahí, ¿verdad? Monitoreando que los pueblos indígenas tengan un trato digno e igualitario en sus países de origen. Entonces, razón por la cual, a continuación, quiero mencionar cuáles son las instituciones que se han creado, ¿verdad? En Guatemala, que todavía están luchando por preservar la herencia lingüística maya. Como yo les mencioné en el contenido anterior, que en Guatemala existen 22 grupos de descendencia maya
que todavía persisten en dicho país. Entonces, ¿qué instituciones se encargan de velar por esos grupos? Bueno, la Academia de Lengua Maya Quiché de Quetzaltenango es una. Centro de Investigaciones Regionales de Mesoamérica, CIRMA, es otro. Centro de Aprendizaje de Lenguas de la Universidad de San Carlos de Guatemala, CALUSAC, es otra institución. Estas son instituciones que velan por los derechos de los de los pueblos étnicos maya, ¿verdad? En Guatemala. Asimismo, aclarar, ¿verdad? Que el idioma, es decir, de esos grupos, más que todo se habla en las comunidades, pero se diferencia de las demás. ¿Por qué? Bueno, el dialecto, la forma como se habla, es una forma particular de este idioma. Entonces, los dialectos, por eso son formas o variantes de un idioma que lo envuelve. Otra situación, entre los dialectos hay palabras similares que muestran la pertenencia a un idioma común. Podemos mencionar desde un punto de vista que la lingüística, todos los idiomas son dialectos, al considerar que todos proceden de otro idioma mayor. Por tal razón, no las 24 grupos étnicos radicados hablan el mismo idioma, sino que tienden a tener una diferencia entre cada uno de ellos, más que todo por su dialecto, ¿verdad? Asimismo, por ejemplo, el español procede del latín y el cachiquel del protomaya. Entonces, todos los idiomas son vehículos de expresión de la cultura de los pueblos y todos merecen igual consideración y respeto. Muy bien. Por su misma diversidad étnica, la hermana República de Guatemala incluye en su constitución algunos artículos orientados a garantizar, ¿verdad?, los derechos de los grupos étnicos. Y es razón por la cual el artículo 66 nos habla sobre la protección a grupos étnicos. Guatemala está formada por tal razón por diferentes grupos étnicos, entre los que figuran los grupos indígenas de descendencia maya. Yo lo que ya les había comentado. El Estado, por tal razón, reconoce, respete y promueve su forma de vida, sus costumbres, tradiciones, formas de organización social, el uso del traje indígena en hombres y en mujeres, sus idiomas y dialectos. Entonces, vemos y podemos analizar que el artículo 66 de la Constitución de dicho país es muy claro, ¿verdad? Es muy clara al expresar cómo las leyes de dicho país acuerpa y valora al indígena, no solamente como tal, como persona, sino también su investidura, su traje típico, su forma de ser, sus tradiciones, sus costumbres, entonces hasta su dialecto. Entonces todo esto prácticamente, este artículo 66 es un artículo base que podremos mencionar, ¿verdad? Que el cual en Guatemala se utiliza bastante y por tal razón el indígena guatemalteco se siente acogido y a la misma vez apoyado por su país. Ahora bien, quiero hablarles un poco sobre la historia de El Salvador en cuanto a lo que son los indígenas. Y me voy a enfocar en este testimonio. Quiero compartírselos, pero antes de hablar de ello, quiero dar lectura exactamente a este fragmento. Dice de la siguiente forma: he visto grandes aldeas indígenas prácticamente destruidas después de edificarse obrajes de añil en sus cercanías, porque la mayoría de los indios que allí laboran pronto enferman como resultado de trabajos forzados y del efecto de los montones de añil en descomposición que hacen. Hablo por experiencia, ya que en varias ocasiones he confesado a un gran número de indios con fiebre y he estado presente cuando los llevan del trabajo a enterrar, como la mayoría de esos desgraciados han estado forzados a abandonar sus hogares y parcelas de maíz. Muchas de sus esposas e hijos también mueren. En particular, ese es el caso en esta provincia de San Salvador, donde hay tantos obrajes de añil, todos construidos cerca de aldeas indígenas. Este es un testimonio de un clérigo
español, que visitó las plantaciones de añil en el año de 1836. Entonces, ¿por qué quiero hablar de esto? Bien, porque esto fue prácticamente los abusos que los indígenas fueron objetos antes del año 2007. Estamos hablando de las plantaciones del añil. Acá exactamente estamos hablando antes de 1932, donde fecha en la cual en El Salvador todavía se elaboraba y la economía también fue basada en base al añil, porque el añil también fue algo que nosotros exportamos en cantidades, ¿verdad? Luego hubo una crisis y por la cual el añil ya no se exportó porque ya no se nos compró. Entonces, es decir, en este entonces los indígenas laboraban, trabajaban, pero a la misma vez, como dice este testimonio de este clérigo, fueron los indígenas objetos a prácticamente a trabajos forzosos, fueron objetos, ¿verdad? A que se les tratara como esclavos, peor que un peón. Entonces es muy interesante poder ver entonces cómo se les fueron violentados los derechos a los indígenas y por qué razón se pidió o por qué razón se pidió a la ONU exactamente que ratificara en sus declaraciones de los derechos humanos los derechos de esos grupos minoritarios que aún luchan por subsistir ante esta sociedad moderna. Entonces, este testimonio se los quería compartir para que sepamos realmente cómo fue esta situación. Bien, luego, ¿cuál ha sido la lucha por el respeto a los derechos humanos y al mejoramiento de la calidad de vida de los pueblos indígenas? Pueden destacarse estos acontecimientos. En la aprobación del convenio 169 sobre los pueblos indígenas y tribales en países independientes de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, exactamente, en este documento por primera vez recogió la noción de pueblo asumida colectivamente. Este prácticamente ha sido uno de los documentos más relevantes de los pueblos indígenas, porque es aquí donde la OIT retoma en su artículo 24 y 25 sobre la seguridad social, la salud, abordando todo lo relacionado a la responsabilidad gubernamental, a la organización de los servicios de la salud, necesaria coordinación y participación de las comunidades. Entonces, este artículo 24 y 25 es un artículo muy básico donde prácticamente se apoya en la lucha de la seguridad social y la salud. Y también, por supuesto, que los indígenas tienen que tener servicios de salud y una participación en sus comunidades. Entonces, esto lo ratificó la Organización Internacional del Trabajo, ¿verdad? Entonces, esto es muy importante porque es ahí exactamente donde empieza la lucha, esa lucha constante por los derechos, ¿verdad? De cada uno de los indígenas. Bien, eh, esto ha sido en esta ocasión, ¿verdad? Esperaría que les haya servido mucho esta pequeña intervención que he tenido mediante este video y solamente los quiero dejar con la siguiente pregunta. ¿Cómo creen ustedes realmente que los países de América todos han participado en, exactamente en ratificar los derechos de los pueblos indígenas? ¿Creen ustedes que los países de América que han ratificado dicho convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, el cual acabo de mostrarles en ese momento, creen ustedes que estos países respetan esos derechos? Y voy a mencionar qué países: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Paraguay, Perú, República Dominicana, Guatemala, Honduras y Venezuela. ¿Por qué menciono estos países? Porque es en estos países donde en la actualidad persisten pueblos indígenas. Bien, jóvenes, saludos
y nos vemos en otra oportunidad. Bendiciones.